más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra primera ponente, la doctora Verónica Fernández Yupanqui, con el tema ¿qué es la enfermedad renal crónica y cómo hace el diagnóstico? ¿A quién realizar el tamizaje de ERC? La doctora Verónica Fernández realizó estudios en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y luego su especialidad en la Universidad Privada de Tacna. La doctora Verónica es coordinadora de atención primaria en el CAP Metropolitano. Así también es experta universitaria en salud infantil por la Universidad Internacional de Andalucía, España. También es coordinadora de los médicos familiares. Entonces, demos la bienvenida a la doctora Fernández. Bueno, primero tengo que agradecer a la comisión organizadora, recalcar una vez más que el conocimiento no tiene pare. Pienso de que los temas que tienen para aprender están muy interesantes, así que los invito a aprovechar todos los temas, a aprovechar a los diferentes profesionales que tienen a su disponibilidad y vamos a ello, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy se me ha encargado, siguiente Tomás, unos temas a tratar, que es la definición de la enfermedad renal crónica, el tamizaje y el diagnóstico. Desde el punto de vista, bueno, ya dentro de la presentación hice la licenciada, soy médico de familia del CAP 3 Metropolitano de la red asistencial Tacna. Entonces, obviamente, como médico de familia tenemos otra manera, otro tipo de manejo frente al nivel hospitalario. Siguiente. Bueno, quería empezar con mostrarles esta diapositiva, que son las prevalencias estimadas de enfermedades renales crónicas en el Perú en pacientes mayores de 18 años. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay el estimado esperado o el observado en estadios. Entonces, quería demostrarles esta diapositiva porque hay una brecha, y esa brecha, ¿qué significa? Pacientes sin la oportunidad de ser atendidos. Eso nos da una gran responsabilidad que tenemos que cumplir el personal médico asistencial. No solamente la parte médica, enfermería, sino todo el equipo multidisciplinario. Siguiente. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad renal crónica? Se define como la presencia de anormalidades en la estructura o función del riñón, histopatológicas, imagen, laboratorial, presentes por más de 3 meses con implicaciones para la salud. ¿De acuerdo? Dice, se acompañan o no con disminución de la filtración glomerular, pero que puede resultar en una reducción progresiva de la tasa de filtración glomerular, que lo veremos más adelante. Marcadores de daño renal. Tenemos la albuminuria, que vamos a calcular con el índice albúmina-creatinuria mayor de 30, y la disminución del filtrado glomerular, que va a ser menor de 60. Dice, esto vamos a repetirlo en 2 ocasiones, al mes y a los 3 meses. Siguiente. Para animarnos a estudiar, hay la guía del JETSI del 2020, que nos habla acerca del manejo de los pacientes en estadio 1 al estadio 3B. Este guía nos sirve a nosotros porque en atención primaria los pacientes del estadio 1 al estadio 3A son manejados por atención primaria. Del 3B, 4 y 5 son referidos a nefrología. Entonces, cuando les decía, tenemos una gran labor para evitar que estos pacientes sean secuelados, obviamente es mucha, ¿no? Entonces, la finalidad de esta guía del JETSI dice, la finalidad es
el retraso de la progresión de la enfermedad renal hacia los estadios avanzados, a partir de diagnóstico y manejo oportuno y de las complicaciones tempranas de la enfermedad renal crónica. Siguiente. Hay un objetivo, sí, brindar las recomendaciones para el tamizaje, diagnóstico y manejo oportuno de la enfermedad renal crónica en los estadios del 1 al 3, con el fin de contribuir a reducir la morbimortalidad de la enfermedad renal y reducir la incidencia y complicaciones de estos pacientes con esta condición. Siguiente. Entonces, en esta guía se hacen varias preguntas. Dice, en adultos, ¿se debería realizar el tamizaje de enfermedad renal crónica durante la atención primaria? ¿Se debería? ¿Alumnos? ¿Se debería? ¿Compañeros? Sí, eso es. Recomendación en adultos dice, se debe realizar el tamizaje de enfermedad renal dirigido a grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Ajá, los adultos mayores, los hipertensos y los diabéticos, ¿correcto? O mayores de 55 años. Siguiente. Esto ya te dice la JETSI. Entonces, hemos determinado, les he mandado también otra diapositiva, dice la prevalencia de los principales factores de riesgo de la enfermedad renal crónica en el Perú: la hipertensión, la diabetes y la obesidad. ¿De acuerdo? Dice, en el Perú, el 3.9% de personas de 15 y más fue diagnosticado en diabetes por un médico alguna vez en su vida. Y sabemos que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. ¿Y cuántas veces ahora tenemos una gran incidencia y prevalencia de hipertensión? ¿Y cómo las captamos? En atención primaria, incluso cuando el paciente va a su famoso chequeo médico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un infradiagnóstico. Incluso he intentado buscar si hay registros de prevalencia actualizados y no hay. Tenemos realmente problemas de estadística. Siguiente. Entonces, el tamizaje, dice, en el adulto, considerar realizar el tamizaje de personas con otros factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Esto es, que el paciente tenga un antecedente de injuria renal aguda, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que alteran la estructura renal del tracto urinario, enfermedades multisistémicas, por ejemplo lupus o una vasculitis, historia familiar de una falla renal, que tenga tal vez un quiste a nivel renal, una presencia de una hematuria que hay que estudiarla, escenarios laborales con potencial daño renal, por ejemplo exposición a pesticidas, deshidratación. ¿De acuerdo? Ese es el tamizaje que hay que realizar. Siguiente. El diagnóstico. Entonces, en adultos, utilizar el cálculo, dice, de la tasa de filtración glomerular estimada junto a la determinación de la albuminuria, que vamos a sacar con el cálculo, ¿no?, de la albuminuria, creatinuria, para realizar el tamizaje de la enfermedad renal. Y va de definirse positivo cuando se obtenga la tasa de filtración menor de 60 y la relación albúmina-creatinina sea mayor o igual de 30. Para muchas calculadoras han sido utilizadas, supongo que a la larga de las exposiciones que luego van a estar presentes. Nosotros actualmente estamos utilizando SKD-EPI, esa es la que utilizamos actualmente en todas las IPRES de atención primaria, pero antes utilizábamos el MDR4, ¿de acuerdo? Si ustedes preguntan, actualmente ahora ha habido mucha discusión, pero el que está compatible con nosotros es el SKD-EPI, que actualmente está ahí. Además, informarles también que Salud ya tiene el VISARE, que es la vigilancia de salud renal, y en los cuales en el sistema ESI ya viene anexado esta calculadora. Entonces prácticamente tenemos que clicar en lo que dice VISARE, sale la calculadora y ya sale calculada la albúmina, creatinina. Entonces lo que realmente elaboramos en Salud ya lo tenemos fácil. Lo único que tenemos que hacer es solicitar y controlar a estos pacientes que consideramos que tienen la probabilidad de tener o están en riesgo de una enfermedad renal crónica. Siguiente.
Al menos, dice, una vez al año, medir la excreción urinaria albúmina y estimar el filtrado glomerular. A partir de los 5 años del diagnóstico en la diabetes mellitus 1, desde el momento del diagnóstico en la diabetes mellitus 2. Para la filtración del filtrado glomerular, por orden de preferencia, en la ecuación en la que les hablaba, el CKD-EPI y el MDR4, pero nosotros ahora utilizamos el CKD-EPI, ¿no? Siguiente. Generalmente cuando nosotros evaluamos a estos pacientes, les pedimos, esta es la evaluación inicial de una enfermedad renal crónica, ¿no? Pedimos la creatinina sérica, la albúmina, creatinina al azar, examen completo de orina, glicemia, perfil lipídico, el ácido úrico, electrolitos, sodio, potasio, calcio, la ecografía renal, proteinuria, hematuria, persistencia de infecciones urinarias, y todo esto se va a englobar en una anamnesis, ¿no? Siguiente. La clasificación de la albuminuria: A1, normal, hasta 10, o levemente incrementado con excreción menor de 30. Hemos dicho que es positivo, mayor de 30. Entonces, el A2, incremento moderado con excreción de 30 a 300. Y la A3, incremento severo con excreción mayor a 300. Siguiente. ¿Qué altera la microalbuminuria? Los falsos positivos, tenemos las infecciones, el ejercicio, la fiebre, la hiperglicemia marcada, la hematuria, la menstruación, el embarazo. Y los falsos negativos, la hidratación excesiva y la presencia de proteínas distintas a la albúmina, en el caso de un mieloma. La clasificación de la tasa de filtración glomerular: estadio 1, normal, con un filtrado glomerular mayor o igual a 90. En un estadio 2 es reducción leve del filtrado de 60 a 89. El 3A, reducción entre leve a moderado del filtrado glomerular de 45 a 59. El 3B es moderadamente grave, el filtrado glomerular del 30 a 44. Y el estadio 4 del 45 a 29. El estadio 5, que es el terminal, menor de 15. Decíamos que en atención primaria nosotros estamos prácticamente al cuidado de estos pacientes en estadio 1, estadio 2, estadio 3A. Hasta ahí nosotros los especialistas de atención primaria, que somos los médicos de familia, somos los que nos encargamos de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nos lo permite, ¿de acuerdo? Pero hay patologías, hay pacientes que de por sí, por lo menos nuestra red asistencial TACNA nos ha determinado que muchos son comórbidos, no solamente son diabéticos, sino son hipertensos, diabéticos, otra enfermedad más que a veces son cáncer, ¿de acuerdo? Ya tienen una enfermedad renal avanzada. Entonces, ¿a dónde tienen que ir? Al nefrólogo, ¿de acuerdo? Porque ya han hecho las complicaciones propiamente de la enfermedad renal crónica. Siguiente. Aquí también decimos en el caso, aquí les pongo, por ejemplo, a referir lo que dice la tablita roja, es que netamente ya lo ve el nefrólogo. Lo que está en amarillito y celestito, todavía en celeste, también va al nefrólogo, pero lo que no va a enfermedad renal y lo que está en amarillito es monitorizado por los especialistas de atención primaria y por los médicos generales también. En general, hablamos un poquito, les quería mostrar esta diapositiva en relación a que tanto la hipertensión como la diabetes son ya una combinación tan perfecta de hacer daño. Entonces tenemos un compromiso realmente bastante importante. No necesitamos más enfermedades, necesitamos hacer un buen diagnóstico y hacer un buen seguimiento a ese paciente. Eso se llama adherencia, eso se llama Molinsky, el paciente que está adherido. O sea, al final decimos, si nosotros, los de atención primaria, cumplimos un buen papel, pero no somos los únicos, porque siempre va a haber pacientes que se controlan y hay pacientes no controlados. Y los determinantes, hay determinantes que van a estar fuera de nuestro alcance, los determinantes económicos, los sociales, los culturales, los cuales nos van a evitar o nos van a hacer más difícil esta tarea de atención primaria.
Creo que hasta aquí se me ha encomendado a hacer la tarea. Definitivamente hemos dicho que los hipertensos y diabéticos son los que, digamos, tenemos el compromiso de hacer el tamizaje, el diagnóstico. No se olviden de la tasa albúmina, creatinuria y de la tasa de filtración y de la calculadora. Creo que les he dejado la base, porque hay muchos temas que realmente van a estar relacionados, y yo aquí voy a finalizar. Si hubiera alguna pregunta. Doctora. Sí, doctora, en su experiencia como médico de familia, quisiera que nos diga cómo es la adherencia del paciente acá en nuestro medio. Muy difícil. Justo hace poco estaba hablando con el licenciado Tomás. He visto pacientes partir, porque la que le habla tiene a mi cargo 2.200 pacientes a mi cargo. Es Salud, es el único que pienso aquí, la red asistencial Tacna es el único que tiene ahorita 8 médicos familiares en Salud, y cada uno de ellos tiene escrito una cantidad de pacientes, los cuales nos permite esa adherencia y esa continuidad de saber que al paciente Pérez lo conozco hace 7 u 8 años, entonces puedo estar cualificada para mirar cómo es su adherencia. Pero he visto partir, por eso hablaba de los determinantes. Es difícil si no lo podemos, porque a veces no solamente se trata de la medicación, ¿no? Por eso pienso de que, como contaba hace poco, ¿no? Ustedes hace poco tuvieron un paciente mío y decía que el paciente pensó, yo le decía, mejora tus glicemias, tus glucosas, y él me decía, no, doctor, yo lo tengo bajo controlado. Cuando tuvo sus complicaciones renales, no hubo nada que hacer. O sea, el paciente, puedes mejorar tus dislipidemias, que ya estabas malo, no vas a mejorar. Puedes mejorar tus glucosas, pero ya no hay nada que hacer. Una vez que está tomado el riñón, pocas veces puedes hacer cosas, y eso lo van a comentar los nefrólogos. Entonces, doctora, en esta sociedad, es cierto, tenemos más adherencia en pacientes hipertensos, contestando su pregunta, más los diabéticos no. Entonces, sacando en porcentaje, hemos determinado que tenemos, estoy a cargo de la estrategia de salud cardiovascular, y tenemos más o menos un 82% de hipertensos que están adheridos. Pero en este último semestre hemos visto que hemos tenido más problemas de manejo de problemas de hipertensión arterial, pero los diabéticos siempre es una batalla. Podríamos decir que tenemos un 52% de pacientes adheridos por los determinantes que habíamos mencionado, ¿no? El adulto mayor viene solo, el paciente no escucha, no ve, entonces quien tiene que ayudar es la familia. Entonces hay muchos determinantes que nos dificultan realmente nuestro trabajo. Gracias por su pregunta. Creo que han entendido algunos. Muy bien, entonces gracias.